Adolfo, bienvenido a la Tierra Colorada. ¿Qué te trae esta vez a Misiones? Bueno, participar de la marcha contra las represas, pero también muchas veces se dice contra tal cosa, pero ¿cuál es la alternativa? ¿No? Y creo que hay alternativas de generar energías, nuevos conceptos de desarrollo, otras posibilidades de vida que se estén más en relación con el ser humano. Y creo que se confunde muchas veces desarrollo con explotación. Y hoy, lamentablemente, en el país se está mucho en la explotación, pero no en el desarrollo. El desarrollo es el equilibrio entre el ser humano, la madre tierra, la madre naturaleza, cómo podemos relacionarnos armónicamente. Eh, Cuando escucho hay críticas, no solamente hacia tu persona, por la posición que tomás contra las represas o las megas represas, Sí. sino contra los ambientalistas en general. Y una de las críticas más fuertes es que no piensan en la miseria inmediata, en la pobreza actual, fundamentando que realmente la energía hidroeléctrica va a generar ese tipo de desarrollo que va a poder superar esa miseria. ¿Cuántos problemas, cuántas represas se hicieron? Como la de Yacyretá, Itaipú. Si eso superó la pobreza, al contrario, la agudizó. La agudizó primero porque destruyó el medio ambiente, otra anegó, fueron desplazados poblaciones enteras, violando el derecho de los pueblos, y no ha resuelto el problema de la pobreza. Y la pobreza no la va a resolver una represa. Yo me acuerdo aquí, no recuerdo ahora el año, con Joaquín Piña, cuando fue 96. la represa de Corpus, ¿no? Que vinimos para apoyar y lograr, y a través de un plebiscito los pueblos tienen que decidir qué quieren y qué no quieren, porque si no se les impone y se fuerza imposiciones que son económicas. Yacyretá fue un escándalo de corrupción total y absoluto, generó mayor pobreza y además robaron hasta lo innombrable y no resolvió el problema. Ahora que estás hablando de Yacyretá, ayer vino Cristina Fernández de Kirchner, la actual Sí, presidenta, sí, y dijo que realmente con Yacyretá, Argentina y las costas de Paraguay mejoraron mucho la calidad de vida de las personas. no es cierto. No es Lo cierto. lamento tener que decirlo de nuestra presidenta, ¿no? Porque, fíjate, la electricidad de Yacyretá, como la de Corpus, se le venden a Brasil, no a la gente del Paraguay. ¿Entendés? Y también estos son grandes negociados de corporaciones, pero esto no resuelve el problema. Hoy recordaba en una radio, en Radio Universidad, que la Universidad de Oberá, hace muchos años, yo estuve con el grupo de ingenieros, Con Eric Barney. sí, donde ellos estaban en condiciones de producir turbinas hidroeléctricas para generar electricidad, aprovechar los ríos, arroyos que hay aquí en Misiones, que es una riqueza increíble, para generar electricidad, pero no es negocio para las grandes empresas, y no es negocio para los gobiernos, porque eso diversificaría, y es otro concepto de desarrollo que es regional, es integrador, no daña al medio ambiente. Y yo esta experiencia la vi en la India, donde me pasé 2 días con los directores de los proyectos a través de la energía solar, tanto la fotovoltaica como la térmica, la biomasa, también la eólica. Se puede generar otras formas de desarrollo. Y las comunidades en donde se aplica eso se están desarrollando muy bien. Ustedes también, los ambientalistas y los activistas, ¿por qué voy a esta pregunta? A ver, cuando me estás diciendo esto, lo primero que se me ocurre es, obviamente el gobierno no tiene ignorancia sobre el tema y hay lobbies de poder que responderían para
Claro. que se hagan las mega represas. Hay un grupo, generalmente son los defensores de las represas, que acusan que los ambientalistas son financiados, y esto se dice mucho en la provincia, por organizaciones no gubernamentales de Inglaterra, de Estados Unidos. Que me digan dónde está el financiamiento, se lo vamos a pedir. Que no quieren ver el desarrollo en la provincia. No. ¿No? No, esas son mentiras. Lo que pasa es que tienen que justificar lo injustificable de alguna forma, ¿no? Aquí se hace todo, como decimos corrientemente, a ponchazos, aunque aquí en Misiones no van a usar ponchos, hace mucho calor, ¿no? Pero A ojo paso. claro, lo que pasa es que tienen que justificar las cosas. Yo he leído algunas críticas que me hacen como que yo hablo en contra de la represa. Otra cosa, por ejemplo, donde sí se puede pensar es la represa del Chocón, que es desierto. Entonces, pero fíjate, en el Chocón la electricidad iba a Buenos Aires, no iba para la región. ¿No? Yo recuerdo, te estoy hablando de muchos años, que estuvimos en Maquinchau con las comunidades mapuches, con un gran obispo que ayudó muchísimo, Miguel Esaine, ya está muy anciano, vive en Azul. Y en ese entonces, cuando nos reunimos con las comunidades mapuches, le decían, pero ustedes venden la lana sucia, ¿no? ¿Cómo la pueden lavar, enfardar? Porque ese sería un valor agregado. Y ellos me decían, sí, que nosotros quisiéramos eso, pero hasta aquí no llega la electricidad. ¿Cómo que no llega la electricidad? Tienen aquí el Chocón. No, todo eso va para otro lado. Igual que Yacyretá. Claro. Va a Buenos Aires. Va a Buenos Aires. Todo ese negocio es para otros, no para la zona. Bueno, este es un ejemplo concreto que no me lo contaron, lo viví. Lo viví. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, hay que ver cuál es el concepto de desarrollo que tienen y para qué. Pero lo de Yacyretá, la corrupción es enorme. ¿Qué va a pasar con Garabí? ¿Cuál es el control financiero? ¿Y quién maneja eso? Entonces, estos que dicen que de Gran Bretaña no financia nada de Argentina. Ninguna actividad Ninguna actividad. Ambientalistas, activistas. Adverso. Entonces hablan porque no tienen otra cosa que decir. Otra de las críticas de la provincia, me pongo un poco del otro lado, porque es muy difícil formarse, sobre todo en el tema de represa de la gente que está a favor, porque no hay mucha difusión. Claro. Nosotros no tenemos muchos foros, nos cuesta encontrar el debate. Sin embargo, hay muchos que dicen que no tienen autoridad intelectual los que están en contra de la represa para hablar sobre el tema. Raúl Aramendi, por ejemplo, quien encabeza, o no encabeza, participa y realmente forma lo que es la marcha que está viniendo de Panambí, es licenciado en educación. Por ejemplo, críticas también hacia vos, Adolfo, que no es ingeniero. Es como que acá hay algo que importa, la crítica importa más. ¿Quién dice que qué dice? ¿Se entiende? Vamos a poner cosas muy concretas. Primero tienen que decir cuántas poblaciones, cuánta gente va a ser desplazada del lugar. Las hectáreas que van a ser anegadas. ¿Qué pasó? Porque todavía en Yacyretá hay reclamos, gente que fue desplazada, pero no solo gente, los mismos pescadores. ¿No? ¿Y cuál es el índice, el estudio de impacto regional? ¿Qué pasa en todos esos informes? Informen a la población sobre esto. ¿Ya están los informes o no? ¿Hay los estudios necesarios ya para que la población pueda comenzar a reflexionar sobre el tema? Hasta ahora yo lo desconozco, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer es dar una información real, no dibujada, ¿no? Y que digan cómo va a contaminar y cuál va a ser el cambio medioambiental y cuáles van a ser las consecuencias que esto va a traer para la salud de la población. Mira, algo similar está pasando con la megaminería.
en Andalgalá, en Famatina, en Belém, en la zona cordillerana, con la contaminación de los glaciales. Yo acabo de estar en Neuquén sobre la cuestión, el incendio de ese pozo, que tuvieron que traer técnicos de Estados Unidos para apagarlo. Pero ahí, para bajar la temperatura de más de 1000 grados, nomás a 200 grados, utilizaron 40.000 litros de agua. ¿No? ¿Qué va a pasar con el fracking? Entonces, confunden desarrollo con explotación. Lo que pasa es que aquí van prendidos en los grandes negociados. Adolfo, a ver, ¿qué decisión tiene el pueblo? En la calle se dice, Facundo, la represa ya está hecha. Independientemente de lo que diga el pueblo de Misiones, la represa ya está hecha. Mira, lo peor que puede ocurrir es la resignación frente a las injusticias. Eso es lo peor. Es porque ya se dan por vencidos. ¿No? Y no tener el espíritu de resistencia, de lucha para cambiar. Yo me acuerdo con Joaquín Piña, cuando fue la represa de Corpus, no es la primera vez que venimos por esto, ¿no? Y hubo un plebiscito, una consulta popular que se ganó. El 89% de los votos. Claro. Sacó el no a la construcción de represas. Ahora, ¿por qué no se llama a un plebiscito, una consulta popular? El pueblo tiene que decidir. ¿Qué es la democracia? Poner el voto en una urna. Están en campaña electoral. ¿Por qué no llaman a un plebiscito, una consulta popular vinculante? Para el 2014. Claro. Es lo que se pide. ¿Por qué no lo hacen? ¿Cuál es el derecho de un pueblo a vivir en democracia y decidir sobre los bienes y recursos naturales? Entonces, ahí no hay discusión. Entonces, que ellos den la información necesaria sobre el impacto ambiental, cuáles son los estudios medioambientales, cuál va a ser la población desplazada del lugar y cómo les van a compensar si eso se llega a hacer con los recursos y no dejarlos a la deriva. ¿Pensás en la posibilidad de que se haga? Y pensás también que, a ver, en el caso de que se haga, uno tiene que poner en la balanza de última. Tengo una represa, me hacen Garabí y sale Panambí. Sí. ¿Cuáles son las exigencias que tiene que tener el pueblo misionero? ¿Cuáles son los pros y los contras de todo eso? Entonces, mira, Chesterton decía algo muy importante. El sentido común es el menos común de los sentidos. Y tenemos que tener sentido común en esto, porque, cuidado, de hacer esa represa hay que ver que no solo va a ser afectada la generación actual, sino las generaciones que le van a suceder. Entonces, ¿qué mundo le están dejando? ¿Y qué va a pasar? Porque eso va a generar también enfermedades. Hay estudio de impacto. Tomen lo de Itaipú, lo de Yacyretá, y van a ver las consecuencias de todo esto. ¿Por qué no dan los informes médicos sobre la situación de esas represas? Adolfo, vos enviaste una carta a Cristina. Sí. Una carta abierta a Cristina Fernández. Sí, sí. Tuvo mucha difusión acá en la provincia. Sí. ¿Tuviste alguna respuesta? ¿Tenés contacto? No tengo ningún contacto. ¿Con Cristina no tenés contacto? No, nunca me pude reunir con Cristina. Le hemos pedido muchísimas veces reuniones y ni siquiera contesta, ¿no? No. Es un autismo político total, ¿eh? Así que no. ¿Qué posición tenés con el gobierno nacional? No tengo diálogo. Tuvimos con el caso de los COM en el Ministerio del Interior, donde fue Randazzo. Estuvimos 8 meses, cero. ¿No? Por su alianza con Gildo Infrain, el gobernador, que son verdaderos señores feudales. La mayoría de los gobernadores son señores feudales que hacen lo que quieren, no lo que deben, y que engañan a los pueblos. ¿Pasa en la provincia nuestra también? Y pasa con todo esto. Si el gobernador no tiene el coraje, la entereza
de decir voy a responder a la voluntad del pueblo, que llame a un plebiscito, a una consulta popular. ¿Qué autonomía tienen las provincias? Mira, las provincias ¿No están... terminamos siendo títeres a veces de la nación, los gobernadores? Sí, porque de eso dependen los recursos que le gira o no le gira. Los recursos de coparticipación federal. Entonces, ahora, si hay gobierno, el caso te voy a poner de Neuquén. 70 años. No, de Jorge Zapata, el gobernador, que yo lo conozco de pibe. El caso del Chevron. Ustedes saben que Chevron, y me parece que lo que voy a contar es un ejemplo para el resto de las provincias. Chevron, una empresa norteamericana multinacional, provocó grandes daños ambientales en el Ecuador. Hubo un juicio que duró 20 años. Al final la empresa fue condenada por los daños ambientales a pagar 19.000 millones de dólares, no se asusten. Así. ¿Qué hizo Chevron? Se fue de Ecuador, es un prófugo de la justicia ecuatoriana, vino a la Argentina, hizo un negocio con el gobierno nacional, en Vaca Muerta, en Neuquén, con el gobierno de la provincia, pero fíjate, el gobierno de la provincia no da ningún informe sobre el impacto ambiental, porque dice que no, porque eso es privativo de las empresas. ¿Cómo privativo de las empresas? El ambiente por ahí es de las empresas. Claro. Entonces, ¿y el pueblo? ¿Y YPF no es nacional? ¿De qué estamos hablando? Estas mentiras son sistemáticas. Yo voy a hacer un viaje al Ecuador en una misión internacional para ver el impacto de la empresa Texaco Chevron en el Ecuador. Eso es algo usual que hay en países donde ya no se practica la megaminería, o estados, por lo menos de Estados Unidos, Claro. que uno puede nombrar, Colorado, no me acuerdo de otros, Australia también un país. Ahora, ¿hay en algún otro país donde esté prohibidas represas? ¿Que no se hagan más megarepresas? Mira, depende, hay países en Europa que ya lo hicieron, ya no tienen más lugar para hacer nada más. No tienen ríos, Sí, claro. no tiene caudal directamente. Sí, lo otro, el caso del fracking, la cuestión de la cordillera. Yo he estado trabajando 8 meses con Naciones Unidas con la cuestión de desertificación. Y las áreas de desertificación en el mundo cada vez son mayores. Entonces estamos perdiendo el humus, estamos perdiendo la capacidad de poder producir. Y cuando hablamos de soberanía alimentaria, la soberanía alimentaria no va a ser por las grandes empresas, va a ser por el pequeño y mediano productor rural, ¿no? Y tenemos que preservar eso, porque cada vez nos quedamos con menos territorio, porque después esas grandes empresas que tienden al monocultivo terminan generando desiertos, ¿no? Los monocultivos son eso, porque al quebrar la biodiversidad, la tierra se empobrece y la madre tierra al final te pasa la factura. ¿Recorriste el interior? ¿Viste la cantidad de pinos que estamos teniendo? No sé si observas. Bueno, sí, terrible. Eso es terrible. Desertifica muchísimo. Y salinalizan las tierras. Ahora, pero las políticas son de incentivación justamente a ese tipo de producción. Bueno, al pino, al tabaco. No es un equilibrio, tenemos que buscar el equilibrio con la madre naturaleza. Que no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. Pero, ¿sabes lo grave de los monocultivos? Esto de pino, de la soja, los agrotóxicos. Hay un monocultivo que es el más peligroso de todos y que no se tiene en cuenta, y es el monocultivo de las mentes. Ese monocultivo de las mentes es devastador, porque encima de eso viene todo esto, que aquello dice, no, porque nosotros queremos el desarrollo. No, son los tóxicos, así como los agrotóxicos. Son los tóxicos
que meten en la mente, que engañan a los pueblos, que los condicionan y los someten, para beneficiar no al pueblo, sino a las grandes empresas donde están prendidos los grandes negociados económicos. La realidad de nuestra provincia con los agrotóxicos es triste. Hay estudios hechos universitarios, del CONICET, médicos, Sí, sí. sobre malformaciones, problemas con el agua. Claro. La pregunta es, ¿el gobierno ignora? No. ¿Deja pasar? Bueno, ¿Se lava las manos? ¿O hay un grupo de poder tan fuerte que tienen que mirar para abajo y decir, ni siquiera soy títere del gobierno nacional, sino soy títere de empresas? no. Mira, no se puede hacer eso en un país si no es con el apoyo del gobierno. Comenzando por ahí. Donde privilegia el capital financiero sobre la vida del pueblo. Es esto. Ahora, yo te digo esto. Estos problemas, yo no soy un técnico en los problemas ambientales, pero sí quiero decirte que soy presidente de la Academia de Ciencias del Ambiente de Venecia, integrado por 120 científicos de distintas partes del mundo y por juristas. Y que vienen realizando trabajo de investigación en distintas áreas, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, hemos llevado a la Academia de Ciencias el caso de Botnia, de la empresa papelera que está en el Uruguay, y la contaminación sobre el río Uruguay. Entonces, ahora tuvimos una reunión en el mes de fines de mayo en Venecia, donde llevamos el caso de Chevron y donde se está viendo un trabajo de investigación para ver el impacto que esto tuvo en el Ecuador y lo que puede pasar en Argentina. Es decir, lo que nosotros podemos hacer es recoger la información, llevarla a la Academia de Ciencia para que se investigue, pero también en la parte jurídica, para poder evaluar esto, porque no podemos hablar sin fundamentos. Tenemos que trabajar sobre hechos concretos. Aquí no estamos improvisando. ¿Entendés? El gobierno tampoco está improvisando, pero el gobierno está llevando a una situación de daños irreversibles para el pueblo misionero. ¿Conocés Alto Paraná? ¿Escuchaste hablar de Alto Paraná? Sí. El caso también del desastre que están haciendo con los monocultivos de pinos. Y ahí se va el agua virtual. ¿Qué es el agua virtual? Agua virtual. Sí. Aula virtual, agua virtual, me mataste. Agua virtual. Te lo voy a explicar brevemente. Mirá, esta agua que tenemos que conservar, que preservar y que cuidar, porque cada día se está agotando el agua en el mundo. No es eterna el agua. Hay 32 países en el mundo sin agua. Yo hice un viaje, que fui por otros motivos, a Irak durante la guerra, ¿no? Fui desde Amán, Jordania, a Bagdad. Hice 2000 kilómetros de desierto. El agua es vital, vale más que el petróleo, que el oro, que cualquier cosa. El agua, esto, que nosotros desperdiciamos permanentemente. Mientras tomás agua te hago una pregunta ahí. Sí. Espero que no vaticines igual que yo. La ONU recomienda a los políticos, a los gobiernos, sobre todo en Sudamérica, que tomen conciencia del uso de agua porque realmente a cada 15 años se proyectan guerras. Digamos, estoy hablando de que mi hijo puede tener 18 años, no tengo, Sí, pero sí. si tendría 18 años, y podría estar alistándose acá en misiones para ir a combatir. Claro. ¿Es pensable? Ahora, mira, tenemos que revertir esto, ¿no? Y yo te hablo del agua virtual por lo siguiente. Aquí en Misiones están los monocultivos de pinos, ¿no? ¿Saben
¿cuánto absorbe un árbol por día, un pino por día de agua? ¿Cuánto? Entre 50 y 60 litros. ¿Cuánto ese pino en su crecimiento, vamos a ponerle 10 años, 15 años, 20 años, un pino de 20. 20 años, cuánto absorbió? Hagan el cálculo. No, ¿No? demasiado. Se Ahora, escapa de mi... Llega un momento que ese pino lo cortan, se llevan los rollos. Ese rollo, ¿cuánta agua absorbió durante el tiempo para su crecimiento? Millones y millones de litros. Bueno, esa es el agua virtual. ¿Entendés? Para que después lo hacen celulosa, Pasan a ser bolsas. lo pasan, ¿entendés? O a Bosnia, porque mucho va a Bosnia, la es Bosnia, porque ahora cambió de nombre. Entonces, uno se pregunta, ¿eso es desarrollo? ¿O es explotación? Es explotación. Por eso tenemos que revisar los conceptos de desarrollo. ¿No? Porque hoy, viste que hoy el desarrollo se adjetiva de muchas formas. Desarrollo económico, desarrollo humano, desarrollo, etcétera, 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 ¿no? Entonces tenemos que comenzar a repensar esto. La vida que tenemos, la vida que llevamos y hacia dónde va el país. Adolfo, muchísimas gracias. ¿Cuánto tiempo te quedas por acá? Hoy y mañana. ¿Vas a participar de la ya marcha? regreso a Buenos Aires porque tengo que ir a Córdoba, después a Chile. Mi vida es esa, ¿no? ¿No te cansás un poco de decirlo? Sí. No te voy a decir que no. Me quiero quedar un rato, una semanita. Sí, sí, pero estuve unos días descansando con la familia en Córdoba. Bien. Así que lo disfrutábamos, ¿no? Eso de poder contemplar a nuestra madre naturaleza, ¿no? Y poder disfrutar un poco con la familia. Pero estamos en una lucha permanente por la vida. ¿Te deja descansar eso? Las personas que tienen conciencia, o que están sensibilizadas, vamos a decir, ¿vos podés descansar y ver, por ejemplo, el fracking, ver una mega represa, ver monocultivos? ¿Cuánto tiempo podés descansar sin decir, no voy a hacer nada, me cansé? Vamos a terminar con una experiencia concreta, ¿no? Muchas veces la vida me lleva a zona de guerra, ¿no? No son viajes amables como este, que tiene problemas, pero dentro de todo el encuentro con amigos, aquí en Misiones, para mí tiene un significado profundo. Pero te voy a decir que muchas veces en la zona de guerra, en Irak, en África, en América Latina, en el caso de Guatemala, de Honduras, ¿no? Donde hay mucha muerte, mucha desolación, y lo vivimos nosotros. Entonces yo soy un sobreviviente de muchas de estas cosas. Pero te voy a decir, en todos esos lugares siempre encontré una sonrisa, a pesar de todo. Y si hay una sonrisa, porque hay una esperanza. Y si hay una esperanza, vale la pena seguir la lucha por un mundo mejor. Yo no quisiera pasar por esta vida con las manos vacías. Adolfo Pérez Esquivel. Chao. Un placer. Igualmente.